Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo de la Confesión de Fe de Londres, 1689. Vamos a comenzar el capítulo 13, que se titula De la Santificación. Yo quisiera comenzar preguntando primeramente, cuando ustedes escuchan la palabra santificación, ¿qué ustedes entienden por esa palabra? ¿Qué es lo que, qué es lo que ustedes conocen por esa palabra? Para tener una idea para santificación. Ese es el proceso de que cada día seamos más santos. Y la palabra santo tiene su origen de que significa apartado. Amén. Entonces, la palabra santificación es que cada día nosotros nos apartemos más, no de la iglesia ni de Dios, al contrario, nos apartemos del mundo para acercarnos más a Dios. Amén. Amén. Cuando nosotros escuchamos la palabra santificación, muchas veces vienen ideas como perfección y perfección, otros, no sé, pero la palabra santificación yo pienso que es una palabra como que ha perdido el enfoque en estos tiempos. Muchas personas no conocen lo que realmente significa santificación. Como decía el hermano Arnaldo, la palabra santificación, una definición es significa separación, cortar, separar, separación. Una definición corta es apartar, separar, consagrar algo de uso común para Dios. ¿Por qué esta definición comienza así? O sea, apartar, separar, consagrar algo de uso común para Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos también objetos que son santos. Los utensilios para los sacrificios también se le llama santo. O sea que por eso dice algo de uso común para Dios. O sea, la santificación es un proceso que comienza en el momento de la conversión y continúa a lo largo de la vida del creyente. Es un proceso que implica la cooperación del creyente con el Espíritu Santo, pero es Dios quien realiza la obra de santificación en el creyente. Un ejemplo de esto que estoy diciendo, en Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo 20, versículo 26, miren lo que Dios dice. Seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo y os he separado de los pueblos para que seáis míos. O sea que cuando nosotros escuchamos la palabra santificación, tenemos rápidamente que asociarla con separación. Apartar algo, consagrar algo, objeto o persona para Dios. Un ejemplo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, Dios le da instrucciones a Moisés para que se hagan los objetos del templo, el arca, utensilios, pero a estos utensilios también se le llaman santos. ¿Por qué se le llaman santos? ¿Por qué? Porque eran apartados para Dios. ¿Entienden? Ahora, cuando la Biblia habla de santificación, se refiere a una cosa o persona es separada y se convierte en posesión exclusiva para Dios, por lo que Dios tiene el derecho de tal cosa. Un ejemplo, una cosa o persona. En el pueblo de Israel, Dios escogió al pueblo de Israel. El trato con Israel era diferente a los demás pueblos.
O sea que por eso es que la Biblia, vemos muchos pasajes en la Biblia donde Dios dice, ustedes son santos, nos llama santos, porque nos separó, nos escogió el pueblo de Israel, la iglesia. Santificación, separación. Cuando Moisés tuvo el encuentro con la zarza ardiente, Moisés se iba a acercar a la zarza ardiente. Eso está en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés? Si algunos recuerdan. Quita los pies, quita el calzado de tus pies porque la tierra es santa. ¿Pero por qué la tierra es santa? Por la presencia de Dios. Porque Dios estaba ahí. Ven cómo el significado de santificación, de santo, cobra sentido. Pero cuando Dios, es para Dios, cuando Dios está presente. O sea, estamos hablando de separación. Yo quisiera para argumentar y enriquecer, yo quisiera que Arnaldo, el hermano Arnaldo y el hermano Vicente me ayudaran, porque digo ellos porque son cubanos y saben a lo que yo voy a hablar ahora. Es un ejemplo que voy a poner para que tengan una idea de cómo este mundo ha perdido completamente la visión de la palabra santificación. En Cuba hay un grupo, una religión satánica, que ellos practican la santería, pero ellos tienen algo en particular. Nosotros todo cubano está familiarizado con esto que yo voy a hablar. Ellos se rigen por unos rituales donde se hacen cortadas, se someten a unos rituales, y estas personas, cuando hacen ese ritual, se les manda a vestir de blanco. Esas personas solamente pueden vestir de blanco, o sea que zapatos blancos, todo blanco, no pueden usar nada de otro color. Y entonces a estas personas se les llama santo. Y es una religión satánica. Yo quisiera que Arnaldo y Vicente, digo ellos porque pertenecen a la parte occidental de Cuba y se practica con más frecuencia. La parte oriental también, pero también en la parte occidental. ¿Cómo es algo que ustedes pudieran hablar sobre esto, de ese proceso, de esas personas que se visten de blanco, para que vean cómo se ha desenfocado? Bueno, tristemente ellos tienen ese ritual que demora como un año. Tienen que estar vestidos de blanco supuestamente para depurar, para limpiar toda maldad, para cada vez ser más limpio. Lo que pasa es que en ese ritual, como bien tú dijiste, es un ritual satánico y el único que puede dar limpieza es Cristo. Pero como ellos en su conciencia siempre juntan lo que es la blancura de su espíritu con el color blanco, y como que ellos entienden de cierta manera que el ser humano necesita esa depuración espiritual para seguir a una religión. Bueno, ellos piensan, para que vean, es para que ustedes vean la mentalidad que tienen sobre la palabra santo. Y en Cuba, no, ahí viene un santo. Un santo, pero estamos viendo que la Biblia, la palabra de Dios, cuando hablamos de santo, estamos hablando, cuando la Biblia dice Dios es santo. ¿Por qué Dios es santo? Porque Dios está apartado, separado de toda corrupción, de todo pecado. Dios es puro, Dios es trascendente, Dios es mayor que la creación, Dios es santo. Y nos llama, Dios nos hace un llamado a nosotros también a ser santos, a que nos apartemos también, a que nos abstengamos de muchas cosas. Tenemos que dejar de mirar ciertas cosas, tenemos que apartarnos del pecado. Dios es santo y nos llama, nos hace un llamado a nosotros a ser santos. Ahora, la santificación, esta palabra de santificación, tiene dos aspectos. Primeramente, tiene llamada santificación posicional o santificación completa y santificación progresiva. Yo particularmente, yo siempre escuchaba santificación, a mi mente siempre venía un proceso que dura toda la vida.
Ya era lo que yo tenía en mente, pero estudiando existen dos aspectos. La Biblia habla de dos aspectos de la santificación. Una santificación inicial, una santificación completa o posicional y una santificación progresiva. La santificación posicional es algo que ya ocurrió en la vida del creyente regenerado, algo que ya está completo, o sea, Dios nos santificó. O sea que en ese mismo momento, cuando nosotros somos regenerados, cuando Dios nos da un nuevo corazón, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, en ese mismo momento, cuando Dios nos justifica, ahí mismo Dios nos santifica. O sea que Dios nos separa, nos aparta, nos elige para Él. Por eso en la Biblia hay muchos pasajes donde dice que ya nosotros somos santos. Vamos a ver esos pasajes. Un ejemplo, en Colosenses 1:12 dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Dios llama santo a su pueblo. Otro pasaje en Filipenses 1:1, cuando Pablo está saludando a la iglesia. Miren cómo comienza Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo a los obispos y los ancianos. O sea que Dios dice a los santos, ya los llama santos. ¿Por qué los llama santos? Porque Dios nos escogió, Dios nos apartó, nos separó para Él. Y otro pasaje está en Primera de Corintios 1:2. Primero de Corintios 1:2, miren lo que dice. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí se ven las dos, se ven ese inicio y esa progresión, ¿lo ven? A los santificados, llamados a ser santos. Y la iglesia de Corintio tenía problemas, sin embargo, Pablo quiere a los santificados, los llama. O sea que tenemos una posición ante Dios, en un inicio, pero hay una progresión también, que ahí es donde entramos ahora en la santificación progresiva. La santificación progresiva es un llamado a apartarnos de todo pecado, es un llamado a vivir vida santa, un llamado a apartarnos de toda corrupción. La santificación progresiva evidencia en nosotros, debe evidenciar un cambio de conducta, debe de evidenciar cambio, transformación en nosotros. Es la santificación progresiva. Vemos ejemplo de este aspecto de la santificación en Primera de Tesalonicenses 5:23. Estoy leyendo estos pasajes para una introducción, mis hermanos, para después entrar como tal a la confesión de fe. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo comienza este versículo? A la iglesia de Corintios, Pablo dice a los santos, a los santificados, pero aquí está diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que os santifique, o sea que tenemos una responsabilidad como creyentes. En el cristianismo no existe el quietismo. Si nosotros somos verdaderamente creyentes y cristianos, debemos demostrar un cambio, una transformación. Porque cuando Dios nos da un nuevo corazón, venimos a ser nuevas criaturas. Ya no vemos las cosas como las veíamos antes. Debemos evidenciar un cambio. ¿Cómo no es posible que hayan personas que lleven 20 años en una iglesia y no hayan evidenciado un cambio? Eso no es posible. Porque la Biblia dice Dios, que cuando Dios nos hace nueva criatura, día a día trabaja en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Dios nos llama a apartarnos, a trabajar
no existe el quietismo y eso debe de ser una alarma para nosotros y un recordatorio para nosotros. No existe el quietismo. Incluso Dios reprende a los perezosos. Incluso Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Debemos trabajar, tenemos responsabilidad, no porque tengamos una posición ante Dios, no es que nos vamos a quedar sentados, no. Dios nos manda a trabajar, Dios nos manda a hacer, Dios nos manda. Dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. O sea que nosotros debemos de recordar estas cosas. Dice otro pasaje, dice Pablo en Romanos 6:19, hablo como hombre por la debilidad de vuestra carne, que como presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la maldad, para hacer maldad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia para santificación. O sea que tenemos un llamado a la santidad. La santidad no es una opción, es un llamado, es una orden de Dios. Debemos de trabajar en nuestra santificación. Dios nos santifica y nosotros nos santificamos, en el sentido de que tenemos que trabajar. Aquí en este pasaje se ven los dos aspectos. Romanos 6:22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, o sea, una ruptura con el reino de las tinieblas, una posición ante Dios, tenéis por fruto la santificación. Ahora hay un cambio. Ahora tenemos que evidenciar frutos. Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos un llamado a la santidad. Ahora, una pregunta, ¿cómo nosotros sabemos que no pertenecemos a ese grupo de personas que están engañados? ¿Recuerdan el pasaje cuando Cristo, ese pasaje donde dice, apartaos de mí, yo nunca os conocí? ¿Recuerdan ese pasaje? Estas personas eran personas, dice que reprendían demonios, hacían todo lo mismo que hacen los creyentes, lo hacían, y estas personas pensaban que iban a entrar al cielo, que eran salvos, pero cuando llegaron allá, Cristo dice, apártense de mí, yo nunca os conocí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber, con esto que hemos leído de introducción, cómo nosotros podemos saber que formamos parte de ese grupo que Dios nos escogió? ¿Y cómo podemos saber que no formamos parte de ese grupo a que Cristo nos va a reprender? ¿Cómo sabemos que Dios nos ha santificado? Una pregunta con todo lo que hemos dicho. ¿Cómo podemos saber que somos salvos? ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? ¿Cómo podemos saber si no somos casi cristianos? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, el mismo texto que citaste lo dice cuando habla de nunca os conocí. Dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el texto anterior está diciendo, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está el punto. Que está en los cielos. ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos en la voluntad de Dios? Cuando comenzamos a experimentar en nosotros una contradicción interna, cuando comenzamos cuando el pecado nos duele, cuando Dios nos da un nuevo corazón, nosotros venimos a ser personas con dos naturalezas. Antes éramos muertos, estábamos muertos en el pecado, antes pecábamos y no nos daba nada, continuábamos normal y ya. Pero ahora una evidencia es cuando nosotros pecamos y nos duele. Nos duele. Dice el Señor que por sus frutos lo conocerá, o sea, la santificación en la regeneración como tal. Sí. Debe haber un cambio, frutos. Amén. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Si verdaderamente están unidos a mí. Entonces ahí está
el unirse a Cristo es lo que va a dar Exactamente. los frutos, ¿entiendes? Entonces, Incluso la confesión de fe que vamos a entrar ahora en unos segundos, comienza así: a aquellos que son unidos a Cristo. Así comienza la confesión de fe. Miren, lo que Pablo, un ejemplo de esta contradicción, un ejemplo de esta oposición, dice que las naturalezas se oponen entre sí. Miren a Pablo en Romanos 7, capítulo 7, el versículo del 15 al 24, ¿qué dice Pablo? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que él está experimentando una oposición, una contradicción. Ya nosotros, una evidencia de que somos verdaderamente cristianos es cuando pecamos y nos duele. Nos duele. Una pregunta, y no es necesario responderla, pero ¿cuántas veces hemos llorado por nuestros pecados? ¿Cuántas lágrimas hemos derramado cuando nosotros pecamos? ¿Cuántas lágrimas hemos derramado? Eso es una evidencia. Es una pregunta para cada uno de nosotros. Hemos llorado nosotros cuando pecamos, cuando hacemos algo mal. Lloramos, nos duele. Si duele, eres verdaderamente cristiano. Si tu pecado no te duele, si pecamos y no nos duele, estamos mal. Vamos a pertenecer a ese grupo que está engañado allá cuando Cristo diga, apartaos de mí. La confesión de fe, este capítulo comienza tiene tres párrafos. El párrafo 1 va a tratar con la descripción de la santificación. El párrafo 2, la evidencia de la santificación. Y el párrafo 3, el progreso de la santificación. Vamos a ver cómo empiezan los autores de la confesión de fe. Dice así, voy a leer el primer párrafo. Aquellos que son unidos a Cristo, que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creado en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son también santificados aún más real y personalmente, en virtud de esta muerte y resurrección por medio de su palabra y su espíritu, que habitan en ellos. El dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido, y los diversos deseos del mismo son cada vez más debilitados y mortificados. Y ellos son cada vez más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la primera parte, miren cómo comienzan ellos, que es lo que le comentaba ahorita. Aquellos que son unidos a Cristo, muy importante, que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creado en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son también santificados aún más real y personalmente. Los autores de la confesión de fe, vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Amén. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La frase daros herencia entre todos los santificados se refiere a la idea de que los creyentes regenerados, que están unidos a Cristo, verdaderos creyentes, recibirán una herencia o participación en la gloria y los bienes eternos de Dios,
junto con todos los demás creyentes que han sido santificados por la fe en Jesucristo. O sea que esta primera parte, ahora vamos a leer Romanos 6, capítulo 5, pero esta primera parte está haciendo una referencia a un grupo de personas. Está haciendo una referencia a aquellos que son unidos a Cristo, que son llamados. Ya hemos visto en la confesión de fe el llamamiento eficaz, hemos visto la justificación, la adopción. Entonces ya ellos están dando por sentado de que estas personas, ¿quiénes van a ser más santificados? Verdaderos creyentes, los que son unidos a Cristo, los que son llamados eficazmente, que son regenerados, que tenemos un nuevo corazón. Vamos a leer Romanos 6, capítulo 6, versículos 5 y 6. Sí. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Amén. Dice en un comentario, aquí los autores de la confesión de fe comienzan de una manera: aquellos que son unidos a Cristo. Dice, la unión con Cristo en su muerte y resurrección es el fundamento de nuestra santificación. La unión con Cristo. Por eso es que aquí dice, en virtud de esta muerte y resurrección por medio de su palabra y su espíritu, que vamos a ver más. O sea que la unión con Cristo en su muerte y resurrección es el fundamento de nuestra santificación. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Cuando nos convertimos en creyentes, somos unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Esto significa que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre, fue crucificada con Cristo en la cruz. Nuestra unión con Cristo es lo que nos permite vivir una vida santa, libre del dominio del pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa ya no tiene control sobre nosotros porque fue derrotada y destruida en la cruz con Cristo. Fue derrotada, fue debilitada, pero sigue ahí. Sigue ahí. Esa naturaleza pecaminosa sigue ahí. Y nosotros, es responsabilidad de nosotros, si la alimentamos va a cobrar fuerza. Por eso debemos de apartarnos para no darle, por así decirlo, comida. Hay una persona que se dedicaba a pelear perros, a las peleas de perros. ¿Han visto las peleas de perros? A este hombre, los perros que iban a pelear, a este hombre le llevaban los 2 perros una semana antes para que pelearan. El hombre se encargaba de atenderlo para en una semana echarlos a pelear. Pero el hombre siempre apostaba y siempre ganaba. El hombre nunca perdía. Y le preguntaron, ven acá, pero yo quiero que tú me dejes el secreto. ¿Por qué tú sabes cuál es el perro que va a ganar? Sencillo. Porque yo cojo a uno, no le doy comida y al otro le doy bastante comida. ¿Quién tú crees que va a ganar? Ese que no le doy comida una semana está débil, va a perder. Y así mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos pasamos de las 24 horas, vamos a suponer que dormimos 8, 16 horas, si nos pasamos viendo internet, somos cristianos, pasamos, pero entre esas pasadas, aunque somos cristianos, va a haber una mujer en minifalda, va a haber una mujer y eso, el ojo, pero quedó. Si en las películas vemos películas y vemos escenas de pornografía, si en las redes sociales, en las conversaciones del mundo, si alimentamos esas cosas, nuestra naturaleza va a cobrar y va a exigir. Nos va a exigir. Por eso dice la Biblia, no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos esa responsabilidad de apartarnos de esas cosas. Otro ejemplo, si una persona va llegando a una casa y es una sola casa, no hay más casa alrededor, y cuando va entrando ve que entra un tigre
esa persona rápidamente lo que le da es por cerrar la puerta, pero no tiene nada con qué matarlo. ¿Cómo ustedes creen que será la forma más lógica de matar a ese tigre? Al tigre. No dándole comida. No le den comida. Cuando llegue un mes, él se va a debilitar, va a morir. Y es así pasa con nosotros. Cuando ese tigre lleve 4 días sin comer, él va a rugir más fuerte, así va la carne, nos va a exigir. Pero tenemos la responsabilidad de no proveer para los deseos de la carne. Es lo que se refiere a cuando Dios nos llama a la santificación. Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Entonces, esta frase, hay una frase aquí en la confesión de fe que está al final, dice, son también santificados aún más real y personalmente. Esta frase, son aún más santificados los que están unidos a Cristo. Miren lo que dicen aquí este comentario. Los autores usan la expresión son aún más. Esto significa que la santificación tiene un inicio y una continuidad, una progresión. Es lo que hablábamos ahorita de los dos aspectos de la santificación. Santificación inicial, completa o posicional, o santificación progresiva. Los autores usan son aún más santificados porque hay una continuidad, una progresión. Dios nos llama, nos justifica, nos adopta como sus hijos, nos da un nuevo corazón, nos regenera, limpia nuestros pecados, nos traslada de las tinieblas a la luz. En ese mismo momento nos santifica, nos aparta para Él y comienza a transformarnos a la imagen de Cristo. Tenemos un inicio, Dios nos santifica, pero Dios ahí mismo comenzamos un proceso donde nosotros participamos y tenemos responsabilidad. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos 5. 5 y 6. Sí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sí, ya lo habíamos leído, pero bueno, es bueno recordarlo, porque es un pasaje muy importante. Ajá. Dice en esta segunda parte, dicen los autores de la confesión de fe, en virtud de esta muerte y resurrección por medio de su palabra y su espíritu que habitan en ellos. En virtud de esta muerte y resurrección por medio de su palabra y su espíritu que habitan en ellos. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad que nos hace libres de la corrupción del pecado. En este versículo, Jesús ora para que los creyentes sean santificados en la verdad, es decir, que sean purificados y hechos aptos para la presencia de Dios por medio de la palabra de Dios. La santificación no es solo una posición que tenemos en Cristo, sino también un proceso de crecimiento en santidad que se produce a medida que nos sometemos a la palabra de Dios y nos apartamos del pecado. Muy importante. Se produce a medida que nos sometemos a la palabra de Dios y nos apartamos del pecado. No solamente es oír la palabra de Dios, no solamente es leer, sino obedecer la palabra de Dios. Dice, creo que un pasaje, no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores. Entonces, muy importante, ¿qué están diciendo los autores? En virtud de esta muerte y resurrección, por medio, los medios de santificación, su palabra y su espíritu, que habitan en ellos. La palabra de Dios y el Espíritu Santo.
leer la palabra, someternos a la palabra. Dice el Salmo, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra, la importancia de la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra. La Biblia es nuestro manual. Nuestro manual es la palabra de Dios. Dice, creo que es en segunda de Timoteo 3:16, que dice, toda palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. La palabra de Dios por medio de su palabra. O sea que si queremos apartarnos, si queremos obedecer a Dios, si queremos andar vidas agradables ante Dios, tenemos que leer su palabra. Tenemos que obedecer su palabra. Vamos a leer Efesios 3:16 para también para este punto que están tratando los autores. Efesios 3:16 al 19. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. La oración de Pablo es para que los creyentes seamos controlados por el amor de Cristo y que ese amor sea el que nos dé la fuerza y el poder para vivir una vida que sea agradable a Dios. Este pasaje nos muestra que la fuerza y el poder de Dios son esenciales para nuestra vida cristiana y que debemos orar para recibirlo, para que podamos vivir una vida que sea digna de Él, una vida agradable a Él. Dice el otro pasaje donde ellos se basan para decir que en virtud de esta muerte y resurrección por medio de su palabra y su espíritu que habitan en ellos, es Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 23. Dice, examinarlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin reproche para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Fiel es el que os llama, quien también hará. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal. La frase examinarlo todo nos enseña a ser cuidadosos en nuestro caminar y a evaluar todo lo que hacemos y pensamos a la luz de la palabra de Dios. Debemos retener lo que es bueno y abstenernos de todo lo que sea malo. Esto requiere una vigilancia constante y un compromiso con la santidad. Tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad a la santidad. La promesa de que Dios es fiel y hará lo que ha llamado es un gran consuelo para los creyentes. Sabemos que Dios es soberano y que puede hacer lo que ha prometido, por lo que podemos confiar en Él para que nos santifique y nos guarde sin reproche para la venida del Señor Jesucristo. Hay un pasaje en la Biblia también que se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 3, donde Jesús le dice a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra que os he dado. Es también un pasaje para apoyar de que si leemos la palabra, si obedecemos la palabra, vamos a crecer, vamos a santificarnos como Dios nos manda. Cuando yo digo, hermanos, la palabra vamos a santificarnos, no es que nosotros tenemos poder para nada, sino es que, como dijimos, la palabra santificación significa separación. Y cuando Dios nos manda a santificarnos, como expliqué ahorita, es separarnos. Por eso, y ustedes están limpios por la palabra que les he dado.
O sea que la palabra de Dios es la que tiene poder para santificar. Amén. ¿Alguna pregunta? Nada. No, es que, de hecho, retomando el mensaje que anterior había dicho, que viene a mi mente también cuando el Señor dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Amén. O sea, es una práctica de su palabra, de guardar sus mandamientos, sus estatutos, y esa práctica es la que hace que como hijos llamados, justificados, santificados en su palabra, tengamos un acercamiento, un apartar más de la carne, Amén. del mundo, y acercarnos más al trono de Dios. Amén. ¿Puedo citar este? Sí. Ujú. Dice, yo la vid verdadera, voy a empezar desde el Sí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. El que permanece. Ahí está. El que permanece en mí. O sea que nosotros como creyentes tenemos esa, o sea, no, hay muchas iglesias, muchos creyentes que piensan de que como Dios es poderoso, soberano, que Dios, este mismo pasaje que Dios hará. Dice, bueno, ya si Dios lo va a hacer todo, yo solamente tengo que sentarme y esperar. No. Es lo que decía ahorita, no existe el quietismo. Incluso en la parábola de los talentos, hubo uno que no usó sus talentos. ¿Y qué le pasó? O sea que Dios nos da dones, talentos, para que lo pongamos por obra. Entonces debemos pensar en estas cosas. Debemos de hacer, debemos de visitar, debemos de en la obra, trabajar en la obra del Señor. Dice esta parte, la otra parte dice, el dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido. Vamos a leer Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Antes éramos esclavos del pecado. Cuando Dios nos traslada de las tinieblas a su luz, ya el pecado ya no es nuestro rey, es nuestro enemigo. Ustedes pueden traer a su memoria momentos de cuando no eran cristianos. ¿Cómo era su manera de vivir? ¿Cómo era su manera de vivir? Yo en lo personal, yo iba a las fiestas, era joven, iba a las fiestas y tomaba y hacía de jóvenes. Y eso para mí era pero llegó un momento de que esas cosas a mí me traen tristeza. O sea que somos nuevas criaturas. Ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Ya el pecado es nuestro enemigo, ya no es nuestro rey. La palabra enseñorearse se refiere al dominio o control que el pecado tiene sobre una persona. Pablo dice que el pecado no tendrá ese dominio sobre los creyentes porque estamos bajo la gracia de Dios. Esto significa que aunque todavía podemos pecar, el pecado no tiene el control sobre nosotros. Tenemos la libertad de elegir seguir a Dios y vivir una vida santa gracias a la gracia de Dios. O sea que ellos dicen aquí, los cristianos todavía pecan. La Biblia no nos pide perfección. Incluso en Primera de Juan
capítulo 1, creo que es el versículo 9, si no recuerdo, que dice, si alguno peca, lo voy a buscar un momento aquí. Abogados tenemos. Pero o sea que le está dando por sentado de que vamos a pecar. Pero una cosa es pecar y una cosa es practicar el pecado. Una cosa es que tú caigas un día en el fango y otra cosa es que tú caigas y te revuelques en el fango, en el lodo. Es muy diferente. Nosotros todos los días pecamos, creyentes, pero hay una diferencia. Cuando pecamos nos duele. Señor, perdóname. A veces lo más insignificante en una palabra que decimos, de pensar que herimos, eso nos duele. Cosas insignificantes, nos duele. Nosotros los cristianos pecamos, pero no practicamos el pecado. Incluso en la carta de Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, así tajantemente. Entonces, eso es una manera de saber si estamos caminando, si estamos en la voluntad de Dios, si practicamos el pecado. Hay casos, he visto casos donde en las iglesias han habido escándalos y personas que decían que eran cristianas cometen adulterio, dejan a sus esposas y se casan con otra ahí mismo en la iglesia y continúan y siguen yendo a la iglesia. No es cristiano, es pobrecito. No. Si siguen practicando el pecado, no son salvos, no son nacidos de nuevo. Porque eso es lo que nos diferencia. Si pecar o practicar el pecado. No podemos practicar el pecado. Hoy puedo hacer algo, pero mañana no puedo hacerlo de nuevo. Y hay una cosa muy importante. Hay pecados que nos va a ser difícil en esta vida apartarnos. Cada uno de nosotros hay una área donde somos débiles y van a haber pecados fuertes que nos va a ser difícil. Que aunque no lo practiquemos, si descuidamos los medios de gracia, si no leemos la Biblia, si no oramos, vamos a caer en esos pecados. O sea que van a haber pecados que van a ser fáciles dejarlos. Hermano. Sí, según lo aprendido el día de hoy, hay un texto que a lo mejor nos puede ayudar un poco y es Juan 3:21, que dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas Amén. por Dios. Gracias, hermano. Lo que entiendo es que nosotros sabemos que una verdadera conversión o un fruto de una verdadera salvación es la santificación. Amén. El proceso de santificación es un fruto porque sabemos que no somos justificados por la santificación. Amén. Porque sabemos que somos justificados simplemente por arrepentirnos y creer Amén. en el Señor. Pero entonces podemos decir, bueno, ¿y dónde queda qué viene ahora? Viene ese proceso de santificación. Y que dura toda la vida. Que dura toda la vida. Entonces, según lo aprendido, creo que podríamos decir que Amén. la santificación es un fruto, es algo es un sello que todo creyente tiene que llevar. Amén. Y se evidencia a través de nuestra conducta, a través de nuestro caminar. Exactamente. Incluso Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y haciendo referencia precisamente a eso, a los frutos de un verdadero creyente. Amén. No porque seamos salvos por lo que hacemos, sino es simplemente que son las obras, Efesios 2, capítulo 12, si no estoy mal, dice que son en las obras que nosotros debemos hacer, que Dios preparó de antemano. Creado para buenas obras. Amén. Continúan los autores de la confesión de fe diciendo, y vimos que el dominio de todo pecado, el cuerpo de pecado es destruido. Dice, y los diversos deseos del mismo son cada vez más debilitados y mortificados. Vamos a leer Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice este comentario que los creyentes en Cristo han muerto a su naturaleza pecaminosa y deben continuar muriendo a sí mismos diariamente para vivir una vida santa y agradar a Dios.
Es lo que hemos estado viendo, que a medida que leamos la palabra, que alimentemos nuestra naturaleza espiritual, estos pecados van a ir siendo más debilitados y mortificados. La Biblia también habla de mortificar la carne. Amén. Dice, y ellos son cada vez más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras. Vamos a leer Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Dios nos fortalece con su poder para que podamos enfrentar cualquier desafío con paciencia, longanimidad y gozo. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que tenemos la capacidad de enfrentarlas con la fortaleza de Dios. Dios nunca nos ha prometido que nos iba a librar de las pruebas, sino que iba a estar con nosotros en las pruebas. Podemos ver el ejemplo en Daniel, no recuerdo los nombres ahora, Sadrach, Mesach y Abednego, no recuerdo el nombre ahora. Cuando Dios permite que ellos entren al horno, pero Dios estaba con ellos ahí. Dios permite que Daniel vaya al foso de los leones, pero Dios estaba con ellos adentro. O sea que Dios no nos ha prometido librarnos de las pruebas, sino estar con nosotros en las pruebas. Y es interesante que ese texto, Daniel estaba claro, porque muchas veces podemos torcer el texto y decir, Sí. no, Dios me va a sacar. Amén. No, cuidado. Y cuando estudiamos el capítulo de las Escrituras, dijimos que hay que tener mucho cuidado de sacar doctrinas de los libros históricos. Amén. Simplemente la palabra de Daniel dice, sea que nos quememos o que Dios nos salve, sea lo que sea, no nos arrodillaremos. O sea, Daniel estaba claro que podía haber la posibilidad de que Dios lo librara o que Dios simplemente en su soberanía sea cual sea su permitiera voluntad. que se quemara. Pero sea cual sea la posición que Dios tomara con ellos, Amén. ellos no iban a doblar sus rodillas. Amén. Ese pasaje a mí me gusta mucho porque fue un pasaje que me ayudó en un proceso donde yo estuve casi perdiendo un niño y un pastor usó ese pasaje, esa parte que tú has dicho ahora, y ese pasaje para mí es uno de los que más me gusta porque cada vez que yo estoy en un proceso yo recuerdo ese pasaje. Dice, lo que está diciendo, sea lo que Dios haga, sea bien o sea mal, no adoraremos la estatua. O sea, con Dios hasta el final. Amén. Dice, 2 Corintios, el capítulo 7, versículo 1, dice, por lo tanto, queridos hermanos, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Dios nos llama a la santificación. Dice, ya tenemos esta promesa, ahora limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. O sea que ustedes son santos, compórtense como santos. Dios nos hace un llamado a la santidad. Dios nos ha hecho promesas gloriosas y ahora nos llama a vivir de acuerdo con ella. Debemos limpiar nuestro corazón y nuestra vida de todo lo que es pecaminoso y buscar la santidad en el temor de Dios. Amén. Vamos a leer Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dicen los autores, y ellos son cada vez más vivificados y fortalecidos con todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a leer de una manera rápida, que nos queda poco tiempo, Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que este versículo enseña que debemos buscar la paz y la santidad en nuestra vida, porque sin ellas no podremos ver a Dios. Sí.
esto es un tema muy importante. Esto no es, esto como decía, esto no es liviano. Esto es muy, muy importante. Porque Dios nos hace un llamado y y vamos a responder por ese llamado. Somos cristianos, suponiendo que somos regenerados, que tenemos un nuevo corazón, podemos pecar y permanecer en pecado, pero vamos a tener consecuencias. Y un verdadero creyente no va a practicar el pecado. O sea que esto debe de encendernos las alarmas, y cuando estemos en situaciones, si estamos en pecado y no me duele, estamos en problemas. Y estamos hablando de la salvación de nuestra alma. Decía Jesús, es mejor, si tu ojo izquierdo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor entrar tuerto y perder el alma. Cuán valiosa es nuestra alma. Cuán valiosa las cosas espirituales de Dios, no ir a un infierno. Por eso debemos, mi hermano, estar apercibidos de estas cosas. Debemos de hacer memoria de estas cosas. Son las 55, creo que... Bueno, hermano, espero que a mi poco entendimiento he sabido un 1% explicar de lo que es la santificación y que les sea de provecho. Amén. Amén. Entonces,